esta reunión va a ser de ponente en el interés del tiempo. Vamos a mantener el formato súper corto y viene con nosotros nuestra compañera Sharon. Sharon viene de Inglaterra, de un lugar que se llama Brighton, y es una compañera que nos lleva la delantera en experiencia, fortaleza y esperanza, y nos va a compartir. Sharon, take as long as you want. The whole meeting is yours. You just start talking and we'll fall into a rhythm. I'll follow you in Spanish and I'll translate simultaneously. Thank you, Marcella. So hello, everyone. My name is Sharon. I'm an abstinent member of GreySheeters Anonymous. I'm abstinent from food addiction and compulsive eating because I follow this way of life, and I have been graced with abstinence, weighing and measuring 3 meals a day without exception from the clarified GreySheet since the 25th of March, 2006. Buenos días, compañeros. Yo me llamo Sharon y soy comedora compulsiva. Soy un miembro abstinente de GreySheeters Anónimos. Estoy abstinente de la adicción a la comida y sé que lo estoy porque sigo todos los lineamientos de vida de la hoja gris clarificada desde el 26 de marzo del año 2006. So I'm going to try and say the GreySheet mantra in Spanish. Please forgive my pronunciation. It's not perfect. I don't speak Spanish. I'm going to try my best. Planifico 3 comidas pesadas y medidas al día del clarified GreySheet. Escribo mis comidas. Los encomiendo a mi patrocinador. No como nada entre mis comidas y hago que protege mi abstinencia. Si es lo más importante que hago sin excepción. Gracias, muy bonito. Thank you. So I have some photographs to show you what I was like before I came to GreySheet 16 years ago. Marcello, are you happy for me to share my screen? Absolutely. Let me make you a co-host. Yeah. Nos va a compartir, Sharon nos va a compartir sus fotografías de antes y después de cómo estaba hace 16 años. Yeah, you're a co-host now, so you can use the screen. Okay. Aprovecho para pedirles que si pueden abrir su cámara, se los agradecería mucho. So this was not my most inflamed physical. Hang on a second. Can you hear me? Yeah, we can hear you very well. Yeah. Okay. But we can't see that. It's not working, the sharing screen. I see the announcement, pero como que no. Now your microphone is closed, okay. Sharon. Can you hear me now? Sí. So I can't when I bring the picture up, it wants to stop Zoom. I don't know why. It's never happened before, but I stopped having photographs of myself for about 5 years before I hit my rock bottom. So, no puedo compartir la fotografía porque si la comparto se me cierra el Zoom, no sé por qué, pero estas fotografías que tengo no son de mi peso máximo porque yo dejé de pesarme y de tomar fotografías 5 años antes de detener la adicción. So I was very, very sick, and I
did not know or understand what was the matter with me. I just believed that I was weak and undisciplined. Estaba muy enferma y no sabía cómo entender lo que me estaba sucediendo. Yo creía que era una débil sin disciplina. And I was desperate for a solution to my compulsive eating. Desperate. I was searching for a solution. Y estaba desesperada y buscando una solución a mi problema. And I arrived in a 12-step fellowship for alcohol addiction in the year 2000. Llegué a Alcohólicos Anónimos en el año 2000. And here my journey into recovery began. Y allí empezó mi camino hacia la recuperación. So I put down the alcohol, and I then discovered that I had the food became more magnified in this time, although it had been there from when I was a child. But when I put the alcohol down, this magnified just how sick I was in the food, obsession in the food. En cuanto dejé de beber alcohol, mi problema con la comida se magnificó. Aunque la comida siempre había estado allí, pero en cuanto dejé de beber alcohol, el problema de la comida se hizo mucho más grande. And I prayed and I prayed and I asked God to help me to stop eating compulsively. Le pedí a Dios que me ayudara a dejar de comer compulsivamente. God had helped me to put down alcohol and other mind-altering substances. So I used drugs to try and control my appetite. I took amphetamines and cocaine to try and stop myself eating. And so when I came to AA, I stopped the alcohol, I stopped the drugs. Empecé a tomar drogas, anfetaminas y cocaína para limitar mi manera de comer compulsivamente. Y cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, dejé de las drogas y dejé el alcohol. And nothing I could do would stop me from eating sugar, the grains and the starch. And what I didn't realize is that my body metabolizes sugar, grains, and starch into alcohol in my bloodstream. So I was eating my alcohol in sobriety. Lo que yo no sabía al entrar a Alcohólicos Anónimos es que el azúcar, los granos y todos los almidones en mi cuerpo se metabolizan como alcohol. Entonces yo literalmente estaba comiéndome mi alcohol. So the same allergic reaction that I had to alcohol, which meant that when I drank, I could not control the quantities I drank, and I drank against my better judgment because I was in the grip of an illness that I had no idea I had. Entonces, exactamente la misma alergia que yo tenía con el alcohol, de que una vez ingiriendo alcohol no podía controlar la cantidad, yo no estaba consciente de ese fenómeno en cuanto yo ingería mi azúcar, mis almidones y mis granos. And so the same thing happened to me when I ate sugar, grains, and starch. I could not control the quantities I ate, and I didn't realize that it was the same allergic reaction as I had to alcohol, which meant that I could not ever control the quantities I ate. And this was what was making me so unhappy. Lo mismísimo que me estaba pasando con el alcohol me pasaba cuando yo me comía mi alcohol. Y entonces no podía controlar las cantidades que yo ingería una vez que había empezado. And so I was searching in 12-step fellowship for a solution. And I was willing to do anything. I was so desperate to be well. I so desperately wanted to get some recovery with the food. And I discovered a food 12-step program called Overeaters Anonymous. Entonces empecé a buscar en confraternidades de 12 pasos que se dedican a la comida. Y ahí encontré comedores compulsivos anónimos. And in this fellowship, they tried to help me. They were very kind and loving and suggested all kinds of things to do. Everybody had their own definition of abstinence. I was invited to define my own abstinence. And for me, this was
crazy making because I had been trying to define my own abstinence all my life. Y entonces, aunque fueron muy amables y muy generosos y muy afectuosos y muy buenas gentes, me invitaron a que yo definiera mi propia entendimiento de abstinencia. Y eso me volvía completamente loca porque eso es lo que había tratado de hacer toda mi vida. So in this fellowship, it was suggested that I may be sensitive to white sugar, to flour, to starch. And it was suggested that I avoid these white carbohydrates. However, what I didn't realize, and the members of that fellowship didn't realize, is that I am as allergic to the white stuff as I am to the brown stuff, the whole grain, the unrefined, the organic. Y entonces, aunque me sugirieron que no comiera ni azúcar ni harina, yo no me daba cuenta, y también ningún miembro de esa confraternidad se daban cuenta de que yo soy tan alérgica a lo no refinado como a lo refinado, a lo blanco como a lo cafecito, a lo no refinado como a lo integral, en cuanto a granos y almidones. And so I thought, where I thought I was becoming abstinent by not eating the white carbohydrates, the sugars, the grains, the starch, I was not getting any physical recovery or relief from the mental obsession because I was still eating my drug of choice, the brown. Entonces, aunque me abstuve de todo lo no refinado, de todo lo blanco, pues yo no tenía absolutamente ningún alivio de la alergia física, porque todavía estaba ingiriendo lo integral. So I was constantly in craving again. The obsession was still there, and I could not get any time, any peace, any abstinence, no physical recovery for me. And this was a very frightening time. Así que, aunque estaba abstinente de lo blanco, no tenía ningún alivio de ninguna clase, siempre tenía hambre, siempre estaba con antojos. Y para mí este tiempo fue sumamente espantable. Yo tenía mucho miedo. And so I prayed and I prayed and I prayed. And I met a woman in Alcoholics Anonymous who I didn't realize was a member of GreySheeters Anonymous. Entonces encontré a una compañera en Alcohólicos Anónimos que yo no sabía, pero ella era miembro de GreySheeters Anónimos y la conocí en Alcohólicos Anónimos. And for the first time in my life, I told this woman the truth about how unhappy I was in the food and how desperate I was for a solution, believing that if I could not get abstinent in the food, I would drink again. Y entonces por primera vez en mi vida le dije toda la verdad a una compañera, qué miserable y qué atormentada estaba yo con la comida. Y también le dije que si yo no encontraba una solución a mi problema de la comida, iba a volver a beber alcohol otra vez, iba a recaer en el alcohol. And this woman listened to me and she said, I want you to know that I identify with your story and I am abstinent from compulsive eating because I follow the GreySheet way of life. Y entonces esta compañera me dijo, yo quiero que sepas que yo me identifico contigo y que yo estoy abstinente del problema de la comida porque yo sí vivo mi vida de acuerdo a la hoja gris. And this woman, she invited me into her home. I'm a complete stranger. She didn't know me, but she invited me into her home. She gave me my first scale and she showed me how to prepare. She prepared lunch for us and she helped me to plan my dinner for that day. Y esta mujer, que era una perfecta desconocida para mí, me invitó a su casa, me regaló mi primera báscula, preparó la comida para las dos y me ayudó a planear mis siguientes 24 horas de comida. And this is where my recovery began. I was just so taken care of by members of this fellowship. I cannot describe to you how much love there is here, how much support there is here. If you are willing to go to any lengths to stay abstinent and to get well, you will get so much help, beyond my wildest dreams help. Pues al principio así fue como me cuidaron y me apoyaron, me protegieron mis compañeros de GreySheeters Anónimos. No puedo describir el amor que hay en nuestra comunidad.
And so I was guided and directed on how to live this way of life. And it was described to me that I needed to get a sponsor, which was a member of this fellowship with more than 90 days of back-to-back GreySheet abstinence. Así que me describieron cómo es nuestro estilo de vida. Me dijeron que necesitaba una madrina, que fuera un miembro activo y abstinente de GreySheeters Anónimos, que tuviera por lo menos 90 días de esta manera de vivir. And that this sponsor, this member needed to have a sponsor themselves, and that sponsor to have a sponsor, and for them to be following the GreySheet as it is written and as it is clarified in the documents, the clarifications and guidelines for GreySheet abstinence. También me dijeron que era necesario que mi madrina tuviera una madrina de GreySheeters Anónimos y que esa abuela madrina tuviera otra bisabuela madrina, así hasta llegar al origen de la hoja gris, de acuerdo a las clarificaciones de la hoja gris, para que no se haga teléfono descompuesto. And so I was introduced to someone who agreed to help me, and that is where my journey began. So my first day of abstinence was the 25th of March, 2006. Así que encontré una madrina con todas esas características y empezó mi fecha de abstinencia, que es el 25 de marzo del año 2006. And I started my journey. For those of you who are interested in numbers, I was suffering over 200 pounds at this point. Para los que quieran saber y estén interesados en los números, do you have a print? You don't have a print of your picture. Let me try and share it again, but this picture, Marcella, is not I wasn't at my most heaviest yet. This was me trying to stay abstinent in OA. So I'll try share that picture again. Va a tratar de compartir su fotografía en la pantalla a ver si se puede. Y dice que aquí pesaba como 100 kilos, pero que ella nunca, no tiene fotografías de cuando estaba a su máximo peso. Las fotos que tiene son las que tiene tratando de controlarse en comedores compulsivos anónimos. A ver si la puede compartir. Or you can pop it out and turn the camera towards. Oh, no, you can't do that. Oh, you mean to see how I am now? Yeah, no, just like, I mean, I can see that you're very skinny right now, that you're fashionable. And I love your blouse, by the way. Dice, ¿quiere ver todo mi cuerpo cómo estoy ahora? Digo, no, ya vimos que estás muy guapa y muy bonita. So this is me going running. Can you believe that I have even a life where I am? I can't see a thing. It shows black. Yeah. I don't know why. Okay, it's not working. All I'll tell you is that I came in over 200 and I'm now 135, and I have maintained this I've maintained this for a long time, you know, for over 15 years. Bueno, lo que les puedo decir es que yo llegué a pesar casi 100 kilos y ahora peso 135 libras, que son como 60 kilos. Oh, do you want it in kilos? Yeah, the kilos would be better. Yeah. Oh, right. Let me just do a quick calculation. Hang on a second. So at the moment, so I came in at, just because people in Spanish understand kilos better than. Okay, so yeah. I came in at 102 kilos. Llegó con 102 kilos de gordura, de pesado. Y ahora hace más de 15 años que. And I'm now 61 kilos. Que pesa 61. And I'm 5'7". Y es alta, 5 metros con 7, que son como unos 70 por ahí. So this is the miracle of GreySheet. So by following the food plan and doing what is suggested, so it's not just the diet, it's not a diet club. So yes, I am a champion dieter. I can follow the instructions for a diet perfectly, but this is different. ¿Cómo lo conseguí? Pues no fue nada más unirme al club de dietas. Esto no es un club de dietas. Es adquirir el estilo de vida de los GreySheeters. Que así fue como conseguí 15 años de mantener esta pérdida de peso.
So yes, the recovery starts with the food on the scale. And then the next step is to begin to do a meeting at least once a day. If you're just beginning, you go to meetings once a day and you begin to reach out and speak to other members of the fellowship. At least I have to make 3 calls a day. Entonces sí, ciertamente mi recuperación empieza poniendo la comida en la báscula, pero después tengo que hacer por lo menos una reunión diaria y también tengo que comunicarme por lo menos con 3 personas que estén en GreySheeters Anónimos cada día. So I call my sponsor at the same time every day where I commit my food for the day, and then I speak to other members, and then I make a plan with my sponsor. What meeting am I going to? And what am I going to do in between my meals to support my abstinence? Entonces, reporto mi comida todos los días. También le digo a mi madrina en qué reunión voy a participar. Y también le digo qué voy a hacer entre comidas para mantener mi abstinencia. And so the journey begins. And so with a sponsor, for those of you who are new and want to get it, we have some books in GreySheeters Anonymous. I'm not sure if they are being translated into Spanish yet, but there is the 12 Steps and 12 Traditions and the Living Abstinent book. I think the Living Abstinent book will be in Spanish. It's being worked on or something. So these books I had to get the books. Entonces también, además de las llamadas de teléfono y además de las reuniones, tengo algunos libros, Viviendo Abstinente y el 12 y 12 de Alcohólicos Anónimos. And then I started to work with my sponsor every day, a little bit each day, reading from the 12 Steps and 12 Traditions of GreySheeters Anonymous and starting to answer the questions for each step. Entonces, con mi madrina empecé a trabajar poco a poco, los pasos, los 12 pasos, leyendo el libro de 12 y 12. And this is where my recovery began. So y así fue como empezó. Así fue como empezó mi recuperación, asegurándome que la comida estuviera en la báscula y participando en la comunidad. Because with the food on the scale, I needed to start to look at my behavior, the way that I think, and the way that I do your thinking for you. Poniendo la comida encima de la báscula, empecé a descubrir cómo pensaba yo y también cómo estaba pensando por ti, estaba pensando tus pensamientos. And you will hear a saying in GreySheeters Anonymous, if you want to know why you ate, get abstinent, because then I was faced with my true character. And I needed to start to change. If I had any hope of staying abstinent, I had to change my character. Y hay un refrán que usamos en GreySheeters Anónimos que dice, si quieres saber por qué estás comiendo compulsivamente, deja de comer. Cuando dejas de comer, te confrontas con todo tu carácter y tu personalidad y cómo estamos forzados a cambiar nuestro comportamiento si es que vamos a tener la más mínima esperanza de permanecer abstinentes. And this has been a slow and sometimes very difficult journey to admit where I am wrong, and to be willing to ask for help and to be willing to change. I am very rebellious. Ha sido un larguísimo proceso, ¿verdad? De tener la buena voluntad de querer interesarme por cambiar, porque yo soy sumamente rebelde. But I don't want to eat again. Pero no quiero volver a comer compulsivamente. So I am willing, when they say in the beginning, GreySheet will ask you, are you willing to go to any lengths to stay abstinent? And I said yes. And then my sponsor described what we mean by that. And that's this character, that's building character that's so vital to staying abstinent. Entonces, cuando nos preguntan, ¿estás dispuesto a hacer todo lo necesario por permanecer abstinente? Yo le dije a mi madrina, sí. Mi madrina me va explicando, no nada más es todo lo que hacemos por la comida, es también cómo cambiamos nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestro pensamiento. And so with the help of a sponsor, the steps, outreach, meetings, and service, so the 5 legs of the chair, the 5 tools,
this is how I am living free today from compulsive eating. Can you repeat them for me, please? Sure. Yeah. So by working with a sponsor, by going through the steps, by doing service at meetings, by calling other members, you know, staying honest about my behaviors. This is what I have to do every day to stay abstinent. Mi programa tiene 5 pilares: constante contacto con mi madrina, trabajar todos los pasos, hacer servicio, participar en las reuniones y participar en la comunidad con llamadas a mis compañeros. Esos son los 5 pilares de mi recuperación. And as a result, I want to tell you that I am living a life beyond my wildest dreams. From the suffering of being in the food and trying to fix myself, and the suffering of that was so painful. I've gone from that to this complete freedom that I can be comfortable in my own skin. And this is beyond my wildest dreams. El resultado de vivir una vida como la que les he tratado de describir es que estoy viviendo una vida que va muchísimo más allá del más salvaje de todos mis sueños. Disfruto mi vida como nunca. Thank you, Marcella. I think that's about it for this. I'm not sure I'm going to say very much more. I mean, I'd love to hear from other people. I don't know whether if you agree with that, I've kind of said the main part of the story. I mean, I could go on about what a terrible time I had and all the terrible things I did, but I'm not sure that would be really helpful. The fact is I'm free because I do this, I follow this way. So, you know, let me know. Prefiero dejar mi compartir orientado a la solución. Podría hablar y hablar y hablar de todas las terribles cosas que me sucedieron cuando comí compulsivamente, pero prefiero dejarlo así en la solución. Y ahora pues creo que ya voy a terminar mi compartir. Would you be willing to stay and answer a few questions, because usually everybody has questions to ask you? Sure. It would be a privilege and an honor. Pues la madrina Sharon se va a quedar para cualquiera que tenga comentarios o preguntas para Sharon. And Coti from Madrid, oh no, she's not in Madrid right now, she's in Swansea, right? And it's the north of Spain, has a question for you. Coti. Muchas gracias, Sharon, me ha encantado escucharte, me he sentido muy, muy identificada. Quiero preguntar, mencionabas que trabajabas con tu madrina los pasos, entiendo del libro 12 y 12, y que hacíais unas preguntas y unas respuestas. Esas preguntas las formulabais, las tenéis formuladas de algún modo en GSA, te las pasabas tu madrina, las sacabais del libro 12 y 12, simplemente por saber un poco si disponéis ahí de algo. Gracias. She heard, Sharon, that you answered some questions that were already formulated from the 12 and 12 on the GreySheet, and she's asking you, where did you get those questions? I know the answer to that. What happens is that the 12 and 12 is discontinued. Right now it's under revision. The GreySheet 12 and 12 is under revision. And that's why we don't have access to it, because Living Abstinent, we already translated it, but 12 and 12 has not been translated. So if you want to talk about those questions and when it's already edited. So yes, the questions come with each of the steps as I went through it with my sponsor. So as you read the literature on step 1, and then we go through the steps, the questions around, you know, looking at my powerlessness and what does that mean, and examples of where my best intention to not eat, I became a failure. I ended up eating. I had to write out examples of my powerlessness, to understand how powerless I was over the food, to see it in black and white. Entonces, como lo hizo Sharon, es que después de leer la literatura, la otra literatura, me imagino que fue el libro grande, el 12 y 12, hay un 12 y 12 de GreySheeters Anónimos, pero todavía no lo empezamos a traducir porque está en revisión. En cuanto esté revisado, lo vamos a traducir para ponerlo en español. Entonces, así fue como lo hizo. Primero la literatura disponible del
que hay aprobada, ¿verdad? Que es la de Alcohólicos Anónimos y la de GreySheeters. Y después las preguntas específicas de GreySheeters. Por allí viene, Coti. Something to look forward to. Gerardo. Hola, soy Gerardo, comedor compulsivo y adicto a la comida. Peso y mido 3 comidas al día del Hoja Gris de Cambridge, las escribo y las comprometo con mi padrino. No como nada entre comidas excepto bebidas sin calorías. No importa qué, pase lo que pase, mi abstinencia por la gracia de Dios es lo más importante en mi vida, sin excepción. Marcela, muchísimas gracias por tu hermoso servicio. Sharon, thank you for your wonderful qualification. I love hearing you describe it part of my life in your sharing. Aunque tengo la fortuna y por la gracia de Dios nunca he tenido problemas con el alcohol, pero me identifico perfectamente en esa alergia a los azúcares y las harinas refinadas y a esos terribles cravings que me provocan ese deseo imperioso de más y no poder parar. Muchas gracias, de verdad. So he says that, thank you for everything that you said. And even though he's not an alcoholic, he totally identifies with the cravings and the powerlessness. Marcelino. Gracias, buen día. Mi nombre es Marcelino, soy comedor compulsivo. Sé con certeza que estoy abstinente porque peso mis alimentos de la hoja gris, lo comparto con mi madrina. Entre comidas solo bebo agua y mates y en mi vida no hay nada más importante que mi abstinencia, pase lo que pase, sin excepción. Quería preguntarle a la madrina si tal acto que tenía de rebeldía, ¿cómo los pudo dominar? Porque a mí me pasa muy seguido que le doy mucho trabajo a mi madrina y muchas veces me pongo a veces medio rebelde y todo hasta que me corrige y todo y le estoy dando un trabajo en eso. Si con el tiempo, si hizo alguna técnica, eso. Gracias. Marcelino is calling us from Buenos Aires, Argentina. And he's asking you, how did you manage your rebelliousness? Because I'm a rebel and I give too much work to my sponsor. Just out of a place of such desperation, I wanted to be recover from this desperate place of pain and misery and self-loathing. So it then gave my rebelliousness the willingness to do the work, because I wanted to be well more than I wanted to be defiant. Pues llegó el momento en que yo calculé, puse en 2 platillos, ¿verdad? La desesperación de comer compulsivamente, con mi deseo de estar bien. Allí fue donde ganó más mi deseo de estar bien que mi afán de ser rebelde. Así fue cosa. Ok, no veo ninguna otra mano levantada. Compañeros, siéntanse en libertad de compartir, de decir su mantra, compartir. Soy comedora compulsiva y sé que estoy abstinente porque peso las 3 comidas con ingredientes de la hoja gris, como todos ustedes. Por hoy lo más importante es mi abstinencia de acuerdo a la hoja gris. Sharon, thank you very much. I just want to tell you that I love you and we don't need to see all your complete body. Just listening you is lo mejor, is the best thing we can have today. I just have a question that quiero preguntarle, hermana, que si aún con sus 15 años de abstinencia, de repente le llegan los pensamientos el pensamiento alcohólico enfermo que siempre vamos a tener, y qué es lo que hace inmediatamente. ¿Cree que por sus 15 años ya puede aguantar un ratito más sin consultar a la madrina o inmediatamente va y comparte con alguien? Okay, Carmen is calling us from Mexico, the suburbs of Mexico City, and she's my biological sister. Ah. Yeah, we have the same face. And she wants to know that even if with your 15 years of abstinence,
what do you do when your mind tells you, I know this one, I don't need to consult with my sponsor? No, this doesn't occur. It's not negotiable. I don't have that thought. The freedom I have from following this way of life is so extraordinary that I have no thought that maybe I can just do it by myself. Doesn't occur to me. Dice que no tiene ese pensamiento alcohólico, que está completamente derrotada, que ni siquiera se le ocurre la más peregrina idea de no consultarle a su madrina, que ni siquiera se le ocurre, que no le molesta ese pensamiento, porque su derrota es perfecta. I love that. Thank you so much, Sharon. Me refiero al pensamiento de esos pensamientos de pobre de mí o cosas así, no tanto de, ay, voy a comer, porque no, sino más bien un pensamiento que a final de cuentas me lleve a comer a la larga. She's asking you, not even self-pity thoughts of, oh, poor me, or resentments or everything, that kind of thought? No, because again, this way of life is so much more attractive to me. It's so much more full of joy and freedom. There was nothing about my previous eating life that I want to go back to. I don't feel like I'm missing anything. There's no self-pity. Poor me, I have to weigh and measure my food. I weigh and measure my food because it's the best thing in the world. It's the most premium self-care for someone who has the illness that I suffer with. Dice que no, que ni siquiera le molestan los pensamientos de autocomiseración y autocompasión, porque esta vida es tan increíblemente sobreabundante en gozo y placer que no extraña absolutamente nada de la vida pasada. Gracias. ¿Coti? Muchísimas gracias. Vuelvo a compartir porque se me olvidó compartir mi mantra y quería también compartir algo. Soy Coti, soy comedora compulsiva. Y me encantó cómo ella se presentó, ¿no? Soy miembro abstinente de GSA, voy a empezar a hacerlo, porque me encantó. Soy miembro abstinente de GSA y lo sé porque a diario comparto una madrina recuperada con más de 90 días, mi plan, lo respeto, lo honro, lo diseño con alimentos de la hoja gris, lo hago sin excepción, pase lo que pase, porque la abstinencia es lo más importante en mi vida. Y me encantó cuando, no tengo pregunta, ¿no? Simplemente es que me identifico mucho con la historia de SHARON, porque yo también soy alcohólica, también estuve en Alcohólicos Anónimos, y cómo no identificaba que tenía que dejar de comer esos alimentos que realmente me llevaban. Y en el momento en que yo empecé a escuchar la definición de abstinencia completa como aquí la vivimos, resonó en mí eso que yo había entendido en Alcohólicos Anónimos, y ahí me pude enganchar y ahí comenzó realmente mi salvación. Y estoy muy agradecida por ello, porque hubo gente que tuvo esa visión y que lo mantiene, ¿no? Y cuando llego a GSA y está tan conservado el concepto de abstinencia completa, tan delimitado y tan, bueno, pues no sé, siento como que tengo una gran fortuna, estoy muy agradecida. Y nada más, solo era eso. Gracias. She shared again because she forgot to say her mantra. And she says that she identifies a lot because she's also a sober member of Alcoholics Anonymous, and that she absolutely loves the high specificity of what it means to us, entire abstinence. Yeah. Anne, la madrina Anne, she comes all the way from France, and she's coming to Madrid to the retreat. Yes. My name is Anne. I'm a compulsive overeater. I eat 3 weight and measure meals a day from the GreySheet. I commit them to my sponsor. I don't eat in between meals no matter what, and abstinence is the most important thing in my life. Thanks a lot, Sharon, for your qualification. And I have met you from the beginning of your abstinence and face-to-face in London and in many other events. And I am also excited to meet you again in Madrid. And I would like to know what are the special benefits of meeting with the Spanish? What do you expect from this Spanish retreat next month to enjoy it? That's it. Dice Anne que ella conoce a la madrina Sharon, que se conocieron cara a cara en Londres y que la conoce desde el principio de su abstinencia. Entonces, Anne ha visto a Sharon
desde el principio de la abstinencia de SHARON. Y dice que ya se vieron cara a cara en Londres y que ahora se van a volver a ver en Madrid. Y le pregunta a la madrina SHARON, ¿para qué vas a la reunión de Madrid con la comunidad en español? Yeah, there is something magical that happens when one GreySheeter meets another face to face. And it's a great privilege for me to be able to travel to Madrid. I am so looking forward to meeting this vibrant, new, enthusiastic fellowship that wants abstinence as much as me. And so I strengthen my abstinence by going and traveling to meet GreySheeters wherever I can. So this is why I'm going to Madrid. Dice la madrina SHARON, hay algo mágico que sucede cuando un GreySheeter se encuentra con otro GreySheeter cara a cara en persona. Y es algo increíble que sucede. Y estoy sumamente feliz y privilegiada de poder ir a Madrid en vivo y aprender de esta comunidad vibrante y entusiasta. Y para cualquiera que no pueda viajar en esta ocasión, a ver cómo le hacemos, pero ya y yo vamos a poner Zoom todo el tiempo en la mayor parte. So you know what we're trying to do, Sharon and Anne, what we're going to do? We are going to try as much as possible to do it hybrid. So that from Argentina all the way to the north of Canada, they can be with us in Spain when we meet face to face, like a TV show. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo voy a compartir. Yo me llamo Marcela, soy comedora compulsiva y me encantó cómo se presentó la madrina SHARON. Yo soy un miembro abstinente, activo, comprometido, recuperado de GreySheeters Anónimos. Y sé que estoy abstinente porque, sin excepción, peso 3 alimentos, solo 3, solo con ingredientes de la hoja gris. Los escribo, los reporto a mi madrina. Entre comidas no como nada, entre comidas me hidrato, así como SHARON, yo estoy pegada a la botella de agua. Tomo agua mineral, agua, tomo infusiones, me tomo 3 durante el día. Pase lo que pase, me sienta como me sienta, nazca quien nazca, se muera quien se muera, esté enfermo quien esté enfermo, haya guerra en donde haya guerra, y se saque la lotería quien se saque la lotería. Yo me aferro a mi plan de alimentos porque sin eso no tengo absolutamente nada, pero tampoco tengo a nadie, no tengo ni siquiera relaciones. Y pues yo tuve la fortuna de ver GreySheeters en Nueva York, en Connecticut, en Texas. And even though I went to Israel, Sharon, to see GreySheeters en Israel, y aunque yo no entiendo como 5 palabras en hebreo, just to be with them, right? It's the mindset. Estamos en la misma frecuencia mental. Aunque uno hable francés, otro hable inglés, otro hable español y otro hable hebreo, pero estamos en la misma frecuencia. Y en Texas y en Connecticut, nada más por ver a esos GreySheeters caminar tranquilamente, sin prisa, poniendo su comida elemento por elemento en la báscula, one by one, each element of your abstinent food, one by one. Y después hacer una pausa, orar antes de la comida y masticar despacio. Para eso no se necesita saber el idioma. Y aprendí mucho de eso. Muy bien, veo que Diana tiene la mano levantada. Si abres tu cámara, Diana, para participar, gracias. Hola Marcela, buenos días. Buenos días compañeros. Soy Diana Silva, comedora compulsiva, abstinente. Sé que estoy abstinente porque mido y peso mis 3 comidas. Se la reporto a una madrina calificada con más de 90 días en la GreySheet. Y mi abstinencia es lo más importante, pase lo que pase. Marcela, hoy mis agradecimientos son por esas palabras que usted acaba de mencionar. Las necesitaba, quería oírlas. De verdad, gracias. Yo doy gracias por la vida, por la abstinencia, por lo bueno y por lo malo, porque ahora
en esta sobriedad emocional, ahora en esta sobriedad de alimentos, en esta tranquilidad que usted menciona, absolutamente todo lo manejo mejor, me lo disfruto. No me aíslo de ningún plan porque soy muy juiciosa, les aprendo mucho y todo lo tengo listo, empacadito desde el día anterior y aprobado por mi madrina. Realmente que me gozo la vida de una manera diferente. Sí funciona, para mí ha sido maravilloso y quería saludarlos, quería darles un abrazo y decirles que gracias por estar ahí. Para mí me dan mucha fuerza, me siento súper segura teniéndolos. Son una familia, una hermandad maravillosa. Gracias, Marcia, y felices 24. Gracias, Dianita. ¿Dónde estás tú, Dianita? Estoy en Pamplona, Colombia, viendo Oh. desde mi ventana, recibiendo un bañito de sol, lo más de sabroso, y aquí lovely. escuchándolas y dándole las gracias a Dios por este solecito bello y viendo este museo donde es historia de la República de Colombia. Aquí llegaron, Wow. creo que por acá pasó Simón Bolívar a ir a la casa de Águeda Gallardo. Y esta ventanita la disfruto hoy en un trabajo que estamos haciendo con mi esposo. Estamos durmiendo acá, ha sido maravilloso. Y abstinente, súper contenta, Marce. Gracias por preguntar. So, Anne and Sharon, she introduced herself as an abstinent member of GreySheeters, and she's sharing with us from Colombia, from a museum, where she's learning the history of Colombia, of her country. Gracias. Diana B is sharing with us from Medellín, Colombia, too. Diana? Bienvenida, madrina SHARON, cuando quiera a Medellín. Bueno, yo soy miembro abstinente de GSA. Hoy transito mi día 71. Estoy abstinente y sé que lo estoy con toda certeza porque le paso a mi madrina el día anterior mi plan de alimentación con los ingredientes de la hoja gris, 3 comidas al día, nada entre ellas. Pase lo que pase en mi vida, mi abstinencia es lo más importante, no more words. Bueno, yo quería preguntarle a la madrina, aparte de decirle que qué rico verla en México, porque yo pienso ir a México al retiro, quería preguntarle, yo acabo de pasar por un bajón de salud, como un virus estomacal. Yo con la ayuda de mi madrina y mis compañeros pasé abstinente, gracias a Dios. Sin embargo, fue muy difícil para mí las cantidades. Mi madrina me ayudó con cantidades y con tiempo, pero me gustaría escuchar su experiencia, si ha tenido algún quebranto de salud, cómo ha salido impune su abstinencia en GreySheeters Anónimos. Gracias, Gracias. Diana. Anne and Sharon, Diana is inviting you to her home in Medellín, Colombia, whenever you want. She's asking that she's just sharing that she just recently had a very upset stomach, and it was extremely difficult for her to deal with the quantities of dinner because she was very sick. And she wants to ask you if you have any tips or any advice for the next time. So in 16 years of GreySheet abstinence, I have been sick in my stomach twice. And during the sickness, I could call my sponsor and explain to her what was happening to my body. And she helped me to make my meals much smaller and to change to foods on the GreySheet that would help to settle my stomach. And she would say to drink lots of water so she guided me through the sickness. So I didn't have to try and make up my own decisions. I had to tell my sponsor I was sick. I had to explain to her that I couldn't eat, or that I had been vomiting, or I had upset diarrhea or upset stomach. And she said it was okay to leave the food until the next meal time, and then to call again to find out how I was feeling, and if I could manage something, maybe just a fruit and just some yogurt. I won't mention specific foods, but my sponsor guided me through the sickness, and this is how I managed to stay abstinent. So I didn't make any independent decisions by myself. En 16 años ha estado enferma del estómago 2 veces. Y lo que hizo esas 2 veces fue hablarle a su madrina. La madrina le ayudó a elegir aquellos alimentos de la hoja gris que fueran más
más suaves para ayudarle a sentar el estómago y también le ayudó a disminuir las cantidades para que fueran cantidades pequeñas. Lo que sí hizo es nunca tomar decisiones independientes, sino siempre preguntarle a una persona que tuviera más experiencia y a su madrina. Okay, well, ya no veo más manos levantadas, compañeros. Yo creo que vamos a terminar la reunión. Muchísimas gracias a Sharon. Thank you so very much for being willing to share with us. Super excited to see you again in Madrid. And thank you so much for coming to us again. Merci beaucoup. And I saw Olivier. Olivier, can you please introduce yourself? Olivier va a venir él es de Francia, Olivier, y va a venir a compartir con nosotros. You're next, right, Olivier? You're our next speaker this coming weekend. Aquí el compañero Olivier, que vive en Francia, nos va a venir a compartir dentro de 8 días para que le avisen a todos sus amigos. Olivier, please share something with us. Yeah, I'm Olivier. I'm a compulsive eater. I wait and measure 2 meals a day of the GreySheet. I don't eat nothing in between. And abstinence is the most important thing in my life. Yeah, as I just heard, you know, I don't take no more decision with food by my own. You know, I share my decision with a sponsor, with a qualified person. And thank you, Sharon, for your qualification. It was great. I had 9 months of abstinence today, just today, back to back, and I'm really grateful. This is due to that fellowship. You know, I never could do that before with any fasting or by any means. And just I wanted to say I weigh my actual weight is before what I was when I was a teenager. I never could reach that with by any means, you know, and I don't know how it happens, you know, but I'm always shameful when I'm even shameful when I start to be in self-pity, you know. So I thank this fellowship, and I'm really touched dear in my heart by the Spanish community, you know. Thank you a lot. Dice el compañero Olivier que, bueno, dijo su mantra, dijo, yo tampoco tomo ninguna decisión independiente de comida, jamás. Estoy abstinente en GreySheeters por 9 meses. Hoy son sus 9 meses de Olivier. Today, right? Aujourd'hui? 9 months? Hoy son 9 meses de Olivier, compañero, de abstinencia back to back, ininterrumpida, continua. Sé que gracias a esta comunidad y a estar activo en GreySheeters Anónimos, dice que hoy pesa lo mismo que pesaba cuando era un teenager, que pesaba cuando era adolescente. Lo mismo. Dice que para él es un milagro que no se lo puede imaginar, y dice que está sumamente conmovido de ver la comunidad en español. We love you back, Olivier, and we're very much looking forward to hear your whole story next week. Bueno, compañeros, vamos a terminar la reunión con la oración de la serenidad. Y les recuerdo que hoy hay otra reunión más adelante en español, si quieren comunicarse. Si pueden viajar a Madrid, vayan a Madrid a conocer. Olivier, come to us to Madrid. You're in France already. I'll be in Egypt at this time, you know. Bummer. Another fellowship, you know. Sorry about that, you know. I will be praying for you. Okay, thank you. Bueno, entonces vamos a cerrar la reunión en este momento con la oración de la serenidad, que dice: Dios, concédenos la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar aquellas que podemos y sabiduría para conocer la diferencia. Y le vamos a pedir a la madrina y no la nuestra, que nos dirija en francés. Now in French, Anne, please. Mon Dieu, Olivier, aide-moi. Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que nous pouvons changer, le courage de changer, le courage de changer les choses que je peux, la sagesse
Muchas gracias, compañeros.